Hola amigos, a partir de hoy dejaremos de malograr los cortes en nuestra sierra de banco y le haremos un cuchillo divisor que mejorará notablemente el rendimiento de nuestra máquina. A continuación te explico paso a paso cómo hacerlo. Ya verás qué fácil. Nos vemos ahora. Lo primero que hacemos, obviamente, es desmontar la máquina de la mesa de corte y llevarla a nuestro banco de trabajo, donde empezaremos a planificar y fabricar el cuchillo divisor. Ubicamos el mejor sitio para fijar el accesorio, en este caso la carcasa de aluminio, que es lo suficientemente fuerte, y empezamos a trabajar en el anclaje. Para hacer esta pieza utilizamos un trozo de plantilla de 25 milímetros de ancho, la cual cortaremos a la medida que mejor se adapte a la carcasa. Tenemos que procurar que el asiento de la pieza en la carcasa sea lo más fijo y plano posible, evitando que pueda tener ningún tipo de movimiento. Una vez cortado, marcamos el mejor sitio para hacer los agujeros y taladramos. Estos los usaremos para fijar la pieza con tornillos a la carcasa. Para hacer los agujeros utilizaremos una broca de 5 milímetros, porque luego usaremos tornillos de 6 milímetros y necesitamos hacerle rosca. Alineamos la plantilla o planchuela al borde superior y taladramos sobre la carcasa de aluminio, también con una broca de 5 milímetros, utilizando los agujeros anteriores como guía. Ahora le hacemos rosca pasando un macho de 6 milímetros. Al ser de aluminio, el macho cortará sin ningún problema, ya que se trata de un material blando. No sería así si esta fuera de hierro o acero. En tal caso, la broca tendría que haber sido de 5,25 milímetros o 5,50. A continuación enroscamos los tornillos desde dentro hacia afuera, dejando la punta de los tornillos por el exterior y que por dentro de la carcasa no queden salientes metálicos que puedan enganchar al disco de corte. Ahora le pasamos una broca a la plantilla de 6 milímetros o 6,5 milímetros para que pasen los tornillos sin ninguna dificultad. Todo depende de lo ajustado que se te haya quedado. La fijamos con tuercas a la carcasa lo más alineado posible. Y con otro trocito de plantilla formamos el ángulo que ajustará sobre el borde de la misma. Antes de soldar, presentamos el disco de corte para medir la posición de la plantilla. A esta la dejamos unos 8 o 10 milímetros de separación del disco de corte. Marcamos en la posición elegida y entonces procedemos a soldarlas. Ahora con un trozo de chapa, en este caso del mismo grosor de los dientes del disco, hacemos el cuchillo divisor. Elegimos un corte plano de la chapa y la apoyamos en la pieza que acabamos de soldar. En base a esta posición nos guiaremos para fabricar el cuchillo. Una vez que hemos fijado la chapa al disco, hacemos una marca desde la esquina de la chapa hasta el centro del eje para buscar la posición. Luego medimos desde la esquina de la chapa hasta el centro del eje y así encontramos el centro de referencia, en este caso 18 centímetros. Teniendo en cuenta la zona de apoyo, la fijamos a una madera y siguiendo la dirección de la marca más la medida, sacamos el centro del eje.
Ahora medimos en la máquina el radio interior con la separación apropiada entre la pieza y el disco. Y con un compás marcamos la chapa, en este caso a 10 centímetros. Para darle forma de cuchillo, desplazamos el centro más abajo y antes de marcar, comprobamos la forma que va a tener. Luego, cuando nos guste, marcamos el corte exterior. Antes de cortar, lo presentamos en la máquina y comprobamos que nos gusta cómo se queda. En este caso se queda un poco separado debido a que la esquina de la chapa toca en el eje, pero una vez cortada la podemos poner con la separación adecuada. Una vez todo comprobado, empezamos a cortar. Para hacer el corte interior con la radial, el truco está en inclinar un poco el disco hacia adentro y así te saldrá el corte mucho más redondeado. Y si usaras un disco más pequeño, el corte sería mucho más preciso todavía. Y el corte exterior, pues no tiene ningún secreto. Una vez que lo hemos cortado, fijamos los tornillos con una gota de pegamento a base de cianocrilato o pegamento instantáneo y lo apretamos. Una vez que el pegamento se mete y se seca en la rosca, estos se quedarán fijos y ya no se moverán. Ahora, para dejar el cuchillo perfectamente centrado con el disco, lo sujetamos con unas pinzas en un trozo de madera plana. Aquí tenemos que poner mucha atención en dos puntos concretos. Uno, que el cuchillo quede bien asentado en la pieza de anclaje. Y dos, que la separación del cuchillo con el disco sea uniforme y que esté a la distancia adecuada. Una vez que lo tenemos en la posición correcta, procedemos a soldar el cuchillo al anclaje por ambas caras. Comprobamos la alineación y continuamos con el próximo paso. Y para terminar la forma básica, medimos la altura y le cortamos lo que le sobra, dejándolo unos milímetros más abajo que el borde del disco. En este caso, le cortamos de alto y le damos un poco más de forma. Una vez que ya tiene la forma que queremos, repasamos las soldaduras y pulimos la pieza con un disco de lija, eliminando todas las aristas cortantes y dejando especialmente la hoja del cuchillo lo más pulida posible para que luego no ofrezca ninguna resistencia al roce con la madera. Y listo, ya tendríamos la pieza terminada. Ahora viene montarla en la máquina para hacer una última comprobación. La alineación se ha quedado perfecta, pero
Al probarla en la mesa de corte, una parte del cuchillo me tropieza con la articulación de la máquina, por lo que he tenido que cortarle un trocito de chapa por la parte delantera, pero nada que no se pueda solucionar. Y ahora, para dejar el accesorio a la máquina bien fijo, voy a usar unas arandelas Grover de ajuste que evitarán que las tuercas se puedan aflojar con las vibraciones. También podríamos haber usado tuercas autofrenantes o tuercas y contratuercas. Cualquiera de estos métodos nos habrían valido. Ahora medimos la abertura que vamos a necesitar en la mesa para que salga el cuchillo y la alargamos haciendo cortes con la caladora. Para no alargar más el vídeo, la caladura de corte de 45 grados se quedará como está y luego se hará cuando haga falta siguiendo este mismo método. Y como último paso, volvemos a montar la máquina en la mesa de corte. Y vamos a probar los resultados. Veamos qué ocurre. Para los cortes transversales, sin novedad. Pero para los cortes longitudinales va de maravilla. Ya no necesito usar el empuje lateral para mantener el corte recto. El cuchillo se encarga de mantener por sí solo la pieza en la posición correcta. La alineación se ha quedado perfecta y el cuchillo hace lo que tiene que hacer más que sobradamente. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a like y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Suscríbete si todavía no lo has hecho, que siempre estoy subiendo vídeos que te pueden interesar. Un saludote y nos vemos en la próxima.